Bienvenidos a OOT, The Out of the Office Investigation. Hoy vamos a meternos en un tema complicado. Una de esas ideas que, por más peligrosas que sean, parecen no querer desaparecer. Hola, soy Jordan. Miren, lo que vamos a hacer hoy es seguirle la pista a una idea. La vamos a llamar la arquitectura de la exclusión. Vamos a ver cómo se construyó, desde sus planos más viejos y pseudocientíficos hasta lo que podría ser su futuro, un futuro de alta tecnología. Y todo gira en torno a esta creencia de que la humanidad no solo se puede diseñar, sino que se debe diseñar. Y como ya veremos, esto no empezó en un laboratorio de ciencia ficción, sino en la corte. Soy Alex, y es que, es importantísimo entender de dónde sale esta frase. No es la opinión de un loco por ahí, ni algo sacado de un panfleto raro. No. Son las palabras del mismísimo juez Oliver Wendell Holmes Jr., en una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1927, en el caso Bock contra Bell. Esta frase sentó el precedente legal para que el Estado pudiera esterilizar a la fuerza a ciudadanos que consideraba no aptos. Era literalmente la ley. Exacto, Alex, y esa es la pregunta clave de toda esta investigación, ¿no? ¿Cómo es que una sociedad llega a ese punto, a escribir algo así en su ley máxima? Y, quizá lo más inquietante, ¿de verdad ya salimos de esa lógica o nomás le cambió el disfraz? Así que acompáñenos a buscar respuestas que unen ese pasado tan oscuro con nuestro presente, que cada vez es más y más tecnológico. Ok, vámonos al principio. La primera parada en esta investigación nos lleva a los cimientos, a las bases intelectuales del racismo científico. Y lo más irónico de todo es que estos cimientos se construyeron en plena Ilustración, la famosa Era de la Razón. Una época que, sí, celebraba la lógica, pero que también parió un sistema superilógico para clasificar a los humanos. Tipos como Carl Linnaeus se pusieron a ordenar todo el mundo natural y cuando le tocó el turno a la humanidad, pues no se quedaron solo en la geografía. Y justo ahí es donde la cosa se tuerce. Vemos cómo la taxonomía se convierte en una herramienta para crear jerarquías. Linnaeus no dijo nada más esta gente es de Europa y esta de África, no. Como se ve en la tabla, fue mucho más allá. Les asignó rasgos psicológicos, morales, casi como si vinieran de fábrica. Los europeos, ágiles e inventivos, regidos por leyes. Los africanos, en cambio, astutos y negligentes, regidos por el capricho. Eso no es ciencia, es prejuicio puro y duro, pero con la bata de laboratorio de la taxonomía para que se viera prestigioso. Básicamente convirtió la clasificación en un destino. Claro, y esa manía por clasificar y poner a unos arriba de otros necesitaba una fachada, algo que pareciera riguroso o científico. Para el siglo XIX, la élite científica pedía datos duros para justificar estas jerarquías, y de ahí nació la craniometría. Un médico de Estados Unidos, Samuel George Morton, se volvió la estrella de esto. Coleccionó cientos de cráneos de todo el mundo. Su método los llenaba de perdigones de plomo para medir cuánto les cabía. Y su gran conclusión científica fue que los europeos blancos tenían los cerebros más grandes y por lo tanto eran más inteligentes. Vaya sorpresa. Décadas después, el científico Stephen Jay Gould volvió a analizar sus datos y, ¿qué creen?, demostró que el trabajo de Morton estaba lleno de sesgos. O sea, sin darse cuenta, o quizás sí, manipulaba las mediciones para que cuadraran con los prejuicios que ya tenía en la cabeza. Y sobre ese lodo pseudocientífico, pues se construyó todo un edificio ideológico. Aparecieron los arquitectos de la desigualdad. Tenemos a Herbert Spencer, por ejemplo, que agarró las ideas de Darwin sobre la evolución y las aplicó a la sociedad, inventando la famosa frase «la supervivencia del más apto». Él decía que ayudar a los pobres y débiles era malo porque te metías con la selección natural. Luego está Francis Galton, que era primo de Darwin, y él fue el que acuñó el término eugenesia. Su idea era que los rasgos buenos, como el talento o la inteligencia, se podían y se debían criar selectivamente, como si fuéramos ganado. Y para rematar, César el Hombroso en Italia, con su teoría del atavismo criminal. O sea que los criminales eran como un retroceso evolutivo, salvajes viviendo entre nosotros, y que los podías identificar por sus rasgos físicos, mandíbulas grandes, frentes chicas, en fin. Juntos, no solo estaban describiendo la sociedad, estaban escribiendo el manual de instrucciones para controlarla. Y aquí, Jordan, es donde la investigación se pone de verdad tétrica, porque estas no se quedaron como ideas raras en libros de academia, dieron el brinco. De ser una ideología, se convirtieron en política de Estado, un proyecto activo para purificar a la sociedad. Y ojo, es un error muy común pensar que esto empezó en la Alemania nazi. La verdad es que Estados Unidos fue un pionero, un modelo a nivel mundial que otros, para nuestro horror, siguieron al pie de la letra. Esta línea del tiempo es
Es brutal, Alex. A principios de los 1900 ya existía la Oficina de Registros de Eugenesia en Nueva York, financiada por instituciones de mucho prestigio como la Carnegie Institution, y ya andaban presionando con todo para que hubiera leyes de esterilización en todo el país. Para 1927, como ya dijimos, la Corte Suprema de EU le dio la bendición legal en el caso Bock contra Bell. Y apenas 6 años después, en 1933, la Alemania nazi saca su ley para la prevención de descendencia con enfermedades hereditarias. Y esto no es especulación, ¿eh? Los documentos históricos son clarísimos. Los líderes nazis estudiaron y alabaron los programas de eugenesia de Estados Unidos. Los vieron como un modelo a seguir para sus propias políticas de higiene racial. La conexión es directa, no hay para dónde hacerse. Están escuchando OOTEO, con investigación de El Campesino. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando salieron a la luz los horrores del Holocausto, la palabra eugenesia se volvió radioactiva, impresentable, pero la idea como tal no murió, para nada. Simplemente se fue a la clandestinidad, tuvo que evolucionar. El lenguaje de la pureza racial, de la cría de humanos, de la superioridad biológica, ya no se podía usar. Así que la idea tuvo que reinventarse. Y encontró el disfraz perfecto en el lenguaje nuevo y brillante de la era de la información, la genética molecular, la tecnología digital. Este es un punto de quiebre. La idea de purificar no desapareció, solo cambió de método, de medir huesos a leer bits de código genético. Totalmente. El cambio fue radical. La ciencia empezó a ver el genoma humano no como algo sagrado o un misterio biológico, sino como el mejor dispositivo de almacenamiento de información que existe. Se empezó a usar el lenguaje de las computadoras para describir la vida. Si la computación usa un código binario, de ceros y unos, el ADN es cuaternario, A, T, G y C. Es tridimensional, superdenso, y a diferencia del silicio que se echa a perder en décadas, el ADN puede durar cientos de miles de años. La vida dejó de ser sagrada y pasó a ser el hardware definitivo. El alma se convirtió en código. Y la razón por la que esta nueva forma de verlo es tan seductora para ciertos grupos se puede resumir en un solo dato, que es para volarse la cabeza. La capacidad de almacenamiento del ADN es casi imposible de imaginar. Hay cálculos que dicen que con solo 1 kilogramo de ADN, lo que te cabe en una caja de zapatos, sería suficiente para guardar todos los datos del mundo entero que se proyectan para el año 2040. 1 kilo. Cuando la biología se convierte en la tecnología de información más potente del universo, la tentación de programarla se vuelve gigantesca. Y con esa tentación, las viejas ideas eugenésicas encuentran una nueva y poderosísima forma de volver. Y eso nos trae de golpe al presente. La eugenesia ya no es principalmente un programa del Estado impuesto a la fuerza. Se ha transformado. Ahora es un producto de consumo, empaquetado y vendido en el mercado como una opción de empoderamiento para los futuros padres. La investigación ahora se mete de lleno en la industria multimillonaria de la selección de embriones a través de la fertilización in vitro, o FIV. El proceso se llama diagnóstico genético preimplantacional, o PGT, y ya es algo bastante rutinario en las clínicas. Primero se crean varios embriones en un laboratorio. Al 5º o 6º día, un embriólogo hace una biopsia. O sea, con mucho cuidado, le quita unas cuantas células a cada embrión. Esas células se mandan a un laboratorio especializado para un análisis genético completísimo. Y luego los futuros padres reciben una especie de boleta de calificaciones genética, un reporte que detalla la composición de cada embrión. Y con esa información en la mano tienen que decidir cuál de ellos van a transferir para la implantación. El acto de seleccionar, que antes era un proyecto de Estado, ahora sucede en una clínica de fertilidad. Pero aquí hay que entender algo clave, Alex. No todos los tipos de PGT son lo mismo. Hay como una jerarquía que muestra un cambio ético importantísimo. El PGT-A busca aneuploidías, o sea, si sobran o faltan cromosomas, como en el síndrome de Down. El PGT-M busca enfermedades monogénicas, de esas terribles causadas por un solo gen, como la fibrosis quística. En estos casos, el beneficio médico es muy claro. Estás evitando una enfermedad grave. Pero luego llegamos al PGT-P, para el análisis poligénico. Y aquí es donde la cosa se pone súper resbaladiza. El PGT-P no busca una enfermedad concreta. Usa algoritmos para ver miles de variantes genéticas y crear puntuaciones de riesgo para cosas súper complejas, como la altura, el potencial de coeficiente intelectual, el riesgo de enfermedades del corazón o hasta esquizofrenia. De repente ya no estamos solo evitando una enfermedad, estamos intentando optimizar a un ser humano. Y ese es el punto medular. El PGT-P funciona, en la práctica, como una eugenesia del libre mercado. Te da esa boleta de calificaciones que pone a los embriones en un ranking, convirtiendo una vida potencial en un montón de datos que hay que optimizar. El valor se lo da una lectura digital. Es el eco, un eco espeluznante de Samuel George Morton midiendo cráneos, pero ahora con toda la precisión y el prestigio de la secuenciación genética. La lógica de fondo, la de clasificar y seleccionar el valor de un ser humano, está de vuelta, simplemente con mejores herramientas y un marketing mucho más pulido que te habla de salud y de libertad de elección. Están escuchando OEOT,
con investigación de El Campesino. Ok, hasta ahora hemos hablado de seleccionar el mejor embrión de los que hay disponibles, pero la siguiente frontera en esta investigación nos lleva un paso más allá, un paso que lo cambia todo. Pasamos de la selección al diseño. ¿Qué pasa si a los padres no les gusta ninguna de las opciones que la naturaleza les dio? Bueno, pues ahora hay herramientas revolucionarias de edición genética como CRISPR-Cas9 que ofrecen la posibilidad, al menos en teoría, de editar el genoma humano directamente, de reescribir el código de la vida como se nos antoje. Y aquí, es súper importante entender una diferencia clave. La edición somática contra la edición de la línea germinal. La edición somática le cambia el ADN a las células de una persona que ya nació, por ejemplo, en una terapia génica para tratar la ceguera. Esos cambios solo afectan a esa persona y no se heredan. La edición de la línea germinal, en cambio, le cambia el ADN a un embrión, a un espermatozoide o a un óvulo. Esos cambios son para siempre y se transmiten a todas las generaciones futuras. O sea, estás modificando a la especie humana. Y aunque se supone que está muy restringido, la caja de Pandora ya se abrió en 2018 con el experimento de las gemelas Lulu y Nan en China. Esto ya no es ciencia ficción. Claro, esta capacidad de reescribir la vida nos pone de frente con un conflicto filosófico brutal, una verdadera guerra de cosmovisiones sobre lo que significa ser humano. De un lado tienes la visión tradicional o teísta, que ve la vida como algo sagrado, el ADN como un plano divino y la muerte como una transición espiritual. Y del otro lado tienes la visión eugenésica o de la singularidad. La singularidad es ese punto en el futuro donde la tecnología se vuelve incontrolable, donde la inteligencia humana se fusiona con la artificial. Desde este punto de vista, el ser humano no es una creación divina, es solo una fase temprana en la evolución de la inteligencia. El ADN es un código que se puede programar, una API. Y la muerte no es un misterio, es un fallo técnico que la ingeniería tiene que resolver. La inmortalidad no se consigue por el espíritu, sino guardando tus datos. Y estas ideas futuristas no son solo teoría, Están conectadas a personajes del mundo real con un poder y una influencia enormes. Gente como Jeffrey Epstein, que estaba obsesionado con la eugenesia y el transhumanismo. Su plan, que está documentado, de usar su propio ADN para sembrar la raza humana desde su rancho en Nuevo México, embarazando a decenas de mujeres, era el sueño de Francis Galton, el de la cría controlada, pero en la vida real. Para esta gente, el cuerpo humano no es sagrado. Es un recipiente que se puede programar, un hardware que se tiene que optimizar para un futuro posthumano, para crear una casta superior de humanos de diseño. Es la eugenesia llevada al extremo de la privatización. Y así, Alex, esta investigación va llegando a su fin. Hemos recorrido un camino larguísimo, desde la clasificación de humanos en el siglo XVIII, pasando por la medición de cráneos, las leyes de esterilización, hasta el mercado genético de hoy y lo que se ve en el horizonte con la edición directa del genoma. Están escuchando OOTO con investigación de El Campesino. Y los riesgos de seguir por este camino no son una fantasía. La propia comunidad médica, a través de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, ya ha señalado los peligros. Advierten, primero, que esto puede agravar las desigualdades sociales, creando una brecha genética entre los que pueden pagar por mejoras y los que no. Una especie de aristocracia biológica. Advierten de una nueva forma de discriminación, ya no por tu color de piel, sino por tus genes. Y hablan de la presión psicológica brutal sobre los niños para que cumplan con su potencial diseñado, convirtiéndolos en el producto de la ambición de sus padres. El riesgo es cambiar la medicina por completo, de una profesión que cura enfermedades a una industria que mejora humanos, y de paso, perder la diversidad genética que como especie nos da la fuerza para enfrentar futuras amenazas. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la más provocadora. A lo largo de toda esta investigación, hemos visto cómo se ha usado el prestigio de la ciencia para asignar valor, para clasificar, para excluir, y ahora, potencialmente, para diseñar. La lógica de fondo de la eugenesia sigue ahí, aunque sus herramientas y su lenguaje sean otros. Así que el punto clave es este. Cuando el mapa de la vida humana se convierte en un producto que se puede patentar, en un código que se puede poseer, editar y vender, ¿quién es el dueño del futuro de la humanidad? ¿Seguimos siendo seres soberanos con una dignidad propia? ¿O nos convertimos en un producto cuya existencia le pertenece, al final, a una corporación o a la visión de alguien más? Esa es la pregunta que tenemos que empezar a contestar.